Durante siglos se ha desvinculado a la marihuana con la religión e incluso se ha señalado como algo malo o algo negativo, pero siempre los investigadores describen cosas que dan una versión diferente de la realidad. Existen muchas teorías que hablan del uso que Jesucristo le daba al cannabis y ahora podemos consolidarla. Recientemente se encontraron restos de cannabis en el santuario de Arad, en Israel, pero para ser más precisos, fue en un altar judío. En este altar, los adoradores de Judea daban lugar a sesiones de encierro para hacer vínculos con Dios. Lo hacían por medio de nubes de vapor, cané, bosem, todo esto 800 años antes de Cristo. El cané bosem, la palabra cané viene del hebreo y significa caña, y la palabra bosem significa aromática o fragante. Esta palabra tiene un parecido muy particular con la palabra semítica cambos y la palabra escita cannabis. Se dice que muy probablemente los escitas tuvieron algún vínculo familiar con los medos, vecinos de los semitas, de donde pudieron familiarizarse con el término para llamar al cáñamo, que a su vez los semitas pudieron propagar durante las migraciones a Asia Menor. Existen palabras con un origen similar como cannabis, con K, del origen indoeuropeo, o cannabis, del idioma finlandés. Hay una alta probabilidad de que con el inicio de la agricultura y el cáñamo se extendieran dando origen a muchas palabras para hacer referencia a él, como canab del persa, cáñamo del español, konoplia del ruso o canapés del lituano. Es una palabra muy constante en el Antiguo Testamento como uno de los ingredientes clave en la Santa Unción. Durante mucho tiempo estuvo mal traducida hasta que se llegó a la conclusión de que no era otra cosa más que cannabis. Con esto podemos comprobar que el cristianismo está muy ligado a la tradición del uso del cannabis, así como lo encontramos en otras religiones y culturas, como en el budismo, donde Buda permaneció 6 años con una dieta estricta de semillas de cáñamo para lograr la iluminación, o Shiva, que agregó a la marihuana en la lista de plantas sagradas que le dio el mundo, o en la mitología védica, que decían que las plantas de cannabis brotaron de los pelos que se le cayeron al dios Vishnu. Los judíos utilizaban el cannabis para crear aceites poderosísimos que se untaban para tener contacto con Dios, como los gushi, en China, de los que ya hablaremos más adelante. Los judíos también consumían con vino, como podemos ver, la usaban de manera recreativa y religiosa. Se dice que la hiel y el vinagre que ofrecieron a Jesucristo antes de crucificarlo fue probablemente una preparación con base de cáñamo, pero no solo eso, se dice que usaba el cáñamo mucho antes de esto. Hay una referencia crucial para este tema que estamos llevando. En el Éxodo 30, 22 y 23, Dios, desde un arbusto en llamas, le pasa a Moisés la receta para hacer el aceite mágico de la unción y el incienso sagrado. Incluso le dice que es de uso exclusivo para los sacerdotes. Pide que mezcle mirra, canela, canabosem y el aceite de oliva. Les dice: unge a ellos como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción será un sacerdocio que continuará durante las próximas generaciones. El investigador canadiense Chris Bennett dio a conocer que el término Cristo deriva del griego Christos, del mismo significado de la palabra Mesías, que en sí se traduce al español como ungido. El Nuevo Testamento dice que Jesús no bautizó a sus discípulos como se hace ahora, sumergiéndolos en agua, sino que eran frotados con un aceite espeso y fuerte. En las Escrituras encontramos esto en Marcos 6:13. Y expulsaron a muchos demonios y ungidos con óleo a muchos enfermos, y los curaron. Cabe destacar que en el mundo antiguo las enfermedades como la epilepsia eran tratadas como si fuera un demonio, y cuando eran curados eran parte de un milagro. Hoy en día conocemos las propiedades médicas del cannabis y lo que hacen tratamientos contra la epilepsia. En los Hechos de Tomás, un texto del siglo III, dice: tú, aceite santo, nos fuiste dado para la santificación. Tú eres el enderezador de las extremidades torcidas. En otro texto de Pedro cuenta cómo Jesús le dio a sus seguidores una caja de ungüento y una bolsa con medicina para que fueran a sanar a los enfermos. Las instrucciones eran curar el cuerpo para luego curar el corazón. La conclusión está ahí a la vista de todos. Para no dejar en duda, el Nuevo Testamento dice: pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe.
Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según Él les ha enseñado, permaneced en Él. Juan 2:27.